A continuación, Conecta TV Radio Online presenta Diálogo Abierto, un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia, bajo la dirección del licenciado Jorge Niacato. Por Conecta TV Radio Online, todos los días de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Bienvenidos. Otras palabras, inclusive tratando de acomodar esta cifra que es real y que, como digo, Rodrigo, preocupa. Pero ¿cómo analiza el sector empresarial cuando hablamos de que en el país se intenta crear fuentes de empleo y ahora salimos con esto? ¿Cómo lo analizamos, Rodrigo? Estimado Jorge, bueno, creo que el tema de cifras siempre es un tema delicado a ser tratado. El ministro nos presentó unas cifras justamente en una rueda de prensa conjuntamente con el ministro de la Producción y el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Y hicieron un comparativo del mes de marzo del 2019 con diciembre del 2019, en donde se planteaba una potencial mejora con respecto a los números. Sin embargo, esto llevó a hacer un análisis un poquito más profundo y revisar algunos datos que nos llamaron la atención. Primeramente vemos que la población en el Ecuador, y hemos hecho no solamente el 19-18, sino nos hemos ido un añito más atrás para ver cuáles son las tendencias. Pero en el 2017 la población bordeaba los 16.700.000 ecuatorianos, 17.023.000 al 18, 17.267.000. En términos rápidos, entre el 2017 y 2019, la población en el Ecuador crece más o menos en 500.000 de ecuatorianos. Toda la población, obviamente, va incrementando sus edades, pero resulta que hay algo que nos genera un pequeño cortocircuito. Cuando revisamos que la población económicamente activa en el año 2017 era de 8.086.000 ecuatorianos, 8.027.000 ecuatorianos en el 2018, inclusive se reduce la población económicamente activa y en algo se recupera al 2019 con 8.099.000. Estamos hablando de que en 2 años la población ecuatoriana subió prácticamente en 500.000 de ecuatorianos y la población económicamente activa solamente en 13.000.
Y cuando revisamos las cifras de empleo pleno, creo que aquí es importante aclarar algo. El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, por alguna razón estadística, me imagino, ha creado un sinnúmero de categorías. Entonces tenemos el empleo pleno, el empleo adecuado, el subempleo, el empleo no adecuado, no remunerado, el otro empleo no adecuado y un empleo no clasificado. Pero esas categorías como que es para maquillar cifras. Todas esas categorías es gente que tiene alguna forma de empleo sin que se den los derechos laborales plenos. No está afiliado a la Seguridad Social, si es que está desempleado o está subempleado, las características son básicamente las mismas, solo que el uno está buscando trabajo y no consigue absolutamente nada, y el otro algún cachuelo de al menos 1 hora a la semana ha conseguido, porque es más o menos la categoría. Sin embargo, cuando vemos las cifras de lo que realmente nos debe preocupar, que es el empleo pleno, lo que el Frente Unitario de Trabajadores califica como el empleo con derechos, vemos que teníamos 3.417.000 ecuatorianos con empleo pleno 2017. en el 2017, que representaba un 42.3%, y ya voy a referirme al 42 en un momentito, pero para el 2019 esos 3.400.000 se bajan a 3.146.000. 271.000 ecuatorianos han perdido empleo en estos últimos 2 años, y en el último año sí nos referimos a la cifra de 115.000 ecuatorianos que tú plenamente las planteas. Sumas, entonces en total tendríamos desempleados 271.000. Y si regreso un poquito más allá, en el 2014, en el mes de diciembre, y es prudente comparar las fechas en las mismas mediciones de encuesta, los diciembres con los diciembres, los marzos con los marzos, los junios con los junios. En diciembre del 2014 el empleo pleno bordeaba el 49.3% de la población económicamente activa. Actualmente estamos hablando del 38.8%. ¿Ese marzo de 2014 es el pico más alto que alcanzamos en empleo? Es el pico más alto que alcanzamos con empleo, pero a partir de marzo del 14 lo que hemos visto es un descenso sostenido en el empleo. Y recordemos y vinculemos otros aspectos económicos, porque no podemos creer que las cosas son absolutamente independientes. A partir del 2014 viene la primera caída fuerte del precio del petróleo, de la cual hasta la fecha no nos recuperamos. Y tiene que ver esto con esta codependencia que había en el gobierno pasado de un incremento del gasto público. Ese incremento del gasto público permitía que caiga recursos al sector privado a través de contrataciones directas o contrataciones con el sector público, donde también vimos contrataciones un poco oscuras, pero de esas contrataciones se redistribuía. Pero todo esto era una dependencia muy fuerte hacia el sector estatal. Por el ingreso petrolero alto. Por un ingreso petrolero alto. Cae el ingreso petrolero y comienza a subir el cómo sostener el gasto público a través de deuda. Entonces hemos visto que inclusive cuando el presidente Moreno asume el gobierno, que se hablaba tanto de la famosa mesa servida, en julio, si mi memoria no me falla, el presidente Moreno en una cadena hace referencia a que la deuda, entendiéndose la deuda global, no hablemos de la famosa deuda consolidada, que es un concepto del gobierno, lo que el gobierno tenía que pagar, eso es la deuda global, lo que hay que pagar, y la deuda hay que pagar. La deuda interna. Todas las deudas, hablábamos de 58.000 millones de dólares, ya en julio del 17. Y claro, cuando vemos que hay que seguir viendo cómo recortar el Estado, pero ya no hay los espacios para inyectar dólares a la economía, aunque sea de manera un poco forzada, vemos que el empleo, porque la producción termina cayendo, el empleo cae, el consumo cae, la economía se va cayendo, y este es otro factor que es importante toparlo. Vemos ya las cifras del Banco Central, que nos dice que la economía a septiembre de 2019 ya está en el 0.1%, con tendencia a la baja.
este año vamos a decrecer más inclusive. Pero hablando de 2019 y del Banco Central del Ecuador, Rodrigo, la gerente del Banco Central, la señora Artola, cita el conflicto de octubre como que fue determinante para decrecer y en el 2019 tener una economía fatal en definitiva. Me atrevería a decir que el conflicto de octubre fue, como dicen algunos, la cereza del pastel, la gota que derramó el vaso. Y mencionaba precisamente las cifras de crecimiento económico que ya venía a la baja a septiembre, porque para octubre negro para el Ecuador, octubre negro para la ciudadanía, octubre negro para el país, vemos que las pérdidas, de acuerdo a lo que Banco Central nos entrega, habla de 821 millones de dólares. Solo por los días de protesta de octubre. Entre daños y pérdidas por esos 12 días. Lo que no se puede cuantificar tan fácilmente es, por ejemplo, en el caso del turismo, cuánta gente ya no viene al Ecuador por efectos de pérdida de confianza por el octubre negro. Pérdida de confianza inclusive para el famoso turismo comunitario que nos plantea el documento de CONAIE, cuando tuvieron los mismos CONAIES retenidos a turistas en ciertas comunidades. Vamos viendo cuánta gente ya prefiere ahorrarse y tuvimos un decrecimiento, inclusive en un periodo de comercio muy fuerte como es Navidad. La confianza se perdió y eso es grave. Ahora, Rodrigo, la pregunta es, ¿hay la posibilidad o podemos trabajar en la línea de generación de empleo para este 2020 con esas cifras y un escenario complejo? Yo creo que la generación de empleo va más allá de cifras. Yo creo que hay que primero identificar y reconocer que hay nuevas formas de trabajo, nuevas modalidades contractuales, nuevas modalidades en la forma de hacer trabajo. Y voy a topar un ejemplo muy pragmático. Hace 20 años atrás o hace 15 años atrás, tener la posibilidad de tener un programa en el cual tú puedas iniciar buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque es usted que nos está observando, que nos está escuchando, quien decide a qué hora nos ve o no nos ve. No es un canal tradicional de televisión en el cual uno se perdió el programa y se perdió el programa. Aquí, pues el Jorge alguna cosa interesante dijo la otra noche, revisemos qué dijo el martes o veamos qué ha dicho la semana pasada. Entonces son nuevas dinámicas. Estas nuevas dinámicas también implican nuevas dinámicas laborales en manejo de community manager, en manejo de todo el sistema de redes, que ya no son dentro de los sistemas tradicionales que estamos acostumbrados. Entonces, crear empleo viene de muchos aspectos y entender que tenemos un código laboral que data del año 38, con una visión y una mentalidad de fines del siglo XIX, obliga a tomar al menos correctivos urgentes para que no necesariamente se cree más empleo, pero sí mucha gente que está trabajando fuera del código pueda acceder a derechos plenos teniendo una normativa factible y viable, porque lo que tenemos actual es una normativa absolutamente inviable y completamente compleja para una realidad del siglo XXI. Lo que ustedes plantean es nuevas formas de trabajo, pero sin lesionar los derechos laborales. Por el contrario, tenemos una población económicamente activa, una población con empleo pleno, que sigue cayendo. Lo que nosotros necesitamos es generar más derechos, una población con más derechos, que no implica que tengamos que hacer exactamente lo que dice un código de hace casi 100 años. Tenemos que ver que hay nuevas formas de trabajo y que ese código que frena las formas nuevas de contratación y complica todo esto no está acorde a la realidad, lo cual también corresponde a entender que hay 271,000 menos empleos en los últimos años. Pero aquí tengo las cifras y espero tenerlas en números. El empleo adecuado en el 2014 era de 3.545.000 ecuatorianos. Tenían empleo pleno. Ahora estamos en 3.146.000. Datos del INEC. Entonces, sí está perdiéndose el empleo. Está perdiéndose el empleo por varias razones. Una, la situación económica, eso es real. Dos, la sobrerrigidez laboral, que hace que mucha gente prefiera mantenerse fuera del código.
3, hay una juventud, hay una juventud, y hablemos de juventud hasta edades que no necesariamente son solamente adolescentes. Hay una juventud que está emprendiendo, y una juventud que está emprendiendo y está arriesgando, y que trata de ver cómo apoyarse y busca métodos de contratación que no le generen conflictos futuros. Esa realidad hay que observarla y no quedarnos en un discurso del pasado, y menos aún en un discurso que nos plantee: si se flexibiliza el trabajo, nos vamos a ir a otro octubre. Por favor, octubre le hizo daño a todo el país. No podemos seguir con este tipo de amenazas. Pero esa es la realidad, Rodrigo, porque esa es una los sectores que de la sociedad civil están en esa línea si es que el gobierno vuelve a intentarlo, por decirlo de alguna forma, ese tipo de aspectos negativos aparentemente. Yo creo que hay ciertos sectores y hemos conversado justamente con algunos gremios y estamos viendo la posibilidad de sentar, producir vehículos, encarecemos vehículos y ningún país nos va a comprar impuestos, ni nos va a comprar problemas laborales que incrementan el costo. ¿Qué está pasando con el sector automotriz? Sigue bajando su espacio, ya no exporta y están pensando nuevamente en ver cómo reducen personal. La encuesta que sacó Deloitte, una encuestadora que hace referencia a 120 empresas, 120 empresas importantes, justamente decían que ven el año 2019 como un año preocupante para la economía, que no recomendaban un incremento salarial. De hecho, en la encuesta esta se hace referencia a un potencial incremento de $1. El incremento fue sustancialmente mayor a eso, sustancialmente menor a lo que pedían ciertos sindicatos y menor a lo que pedían otros sindicatos, pero que las empresas esperaban crecer mínimamente o sostenerse, pero que para este crecimiento, un documento que decían 10 emprendimientos exitosos en el Ecuador que tienen renombre en América Latina, de los cuales ni nos hemos enterado y donde principalmente el gobierno no ha participado. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer, y creo que uno de los ejes más importantes es la unidad entre los sectores económicos, la articulación de acciones. Sí, se habla de una alianza del Pacífico, se habla de un sector, hay ciertos sectores que están preocupados, pero esos sectores deberíamos ver cómo nos sumamos entre diferentes sectores para complementarnos, porque la Alianza del Pacífico precisamente lo que es un acuerdo de complementariedad económica entre Chile, Perú, México, Colombia y México. Ya tenemos en este momento, ya vemos cómo Perú y Chile están trabajando de la mano, cómo México con Colombia están haciendo algunas otras acciones de manera conjunta y claro, cogen más fortaleza. La misma situación podemos hacerla puertas adentro. En vez de que los artesanos o que los ganaderos o que los productores de papa se vayan cada uno, poder juntarnos 20, 30 productores. Yo sé que lo que digo a veces me podrán decir es que no entiende que la problemática es diferente porque somos muy distintos todos. Lo vivo permanentemente y lo peleamos y tratamos de construir esas alianzas permanentemente. Es unir fuerzas para tener mayor volumen de producción que nos permita articular acciones más conjuntas. En el caso de producción agropecuaria, si el productor agropecuario puede juntarse entre productores para poder montar la industria, de lo que sea, y poder pensar en aprovechar los acuerdos comerciales vigentes para salir con un producto al extranjero, qué mejor. Y vemos productos que lo están haciendo, muchos calladitos, muchos despacito, pero despacito se va avanzando y no estamos quedándonos. La mayor preocupación es cuando nos oponemos y esperando que el gobierno nos dé haciendo algo. Pero los empresarios ya se quejaron públicamente. Yo sé que ya se quejaron y lo responsabilizan al gobierno de que no generar elementos competitivos. Y probablemente me caiga la crítica a mí el día de mañana, pero la lógica es esa. Es en vez de esperar que algo nos llegue del gobierno, con que si el gobierno a veces el gobierno tiene que ser un facilitador. Y un facilitador no es un generador de trámites.
Generar más trámites, y esto va para mis amigos del gobierno, no está en discusión para llegar a un récord Guinness de quién tiene más trámites. No, al revés, los países que reducen trámites, como lo ha hecho Colombia, pudieron cuantificar el año pasado cuánto se redujo en materia económica. Cerca de $700 millones se redujeron en los costos de producción por tramitología. Entonces, este tema de los trámites sí afecta al aparato económico, sí afecta porque incrementa costos, porque resta competitividad. Veamos el tema de impuestos. ¿Quién quiere invertir en el Ecuador cuando antes de que llegue ya le están quitando el 5% impuesto a la salida de divisas? Empresas de accionistas, hay empresas que han sido compradas por grupos internacionales. Acaba de salir una ley en la cual de antemano al inversionista extranjero le dicen, perdón, hay una retención del 10% para el tema accionarial. Entonces, son trabas que no ayudan a la generación de producción, no ayudan a la confianza. Pero da la casualidad que los empresarios se están quejando de todo últimamente. Yo creo que es una cultura que viene desde hace mucho tiempo y yo sé que es un poco complejo y creo que en algún momento contigo aquí en estos micrófonos lo comentamos. Sí necesitamos cambiar, ahora que tanto hablamos en electrónica, necesitamos cambiar el USB, necesitamos cambiar de chip y comenzar a ver que el Estado no es nuestro socio, el Estado es un ente regulador que debería ser un facilitador y de pronto, no digo que hay que hacerlo, pero observemos qué pasó en el Perú en los últimos 20 años, donde el Estado comenzó a dar cierto nivel de facilidades, pero se retiró de algunas otras partes. Y vemos un Perú que está entrando a competir con el primer mundo, mientras nosotros seguimos hablando del potencial que tiene el Ecuador, cuando el otro está ejecutando el potencial. Y más grave aún, hay una guerra comercial que a mí sí me desagrada y viene un poco turbia, cuando ciertos sectores del Perú nos dicen que, por ejemplo, que el cacao fino de aromas del peruano, ese sí es del bueno y que el ecuatoriano no es bueno. Que ciertos productos que curiosamente han salido del Ecuador son mejores los peruanos. Ahí es donde hay que ir trabajando, porque la guerra comercial existe. Más bien, busquemos que esa guerra comercial es fortalecernos entre nosotros. Si nos vamos a la guerra y cada soldado va por una línea distinta, les garantizo que la perdemos, pero si el batallón va junto, tenemos más oportunidades. Con eso me quedo, mi estimado Rodrigo. Te agradezco, como siempre, muy gentil por estar aquí. Gracias, Jorge. Saludos a todos los internautas. Rodrigo Gómez de la Torre, dirigente empresarial. Análisis sobre las cifras del empleo, desempleo, la producción, la competitividad. Usted al final tiene su propia conclusión. Lo que nosotros hacemos es orientar a la ciudadanía. Aquí hacemos una ligera pausa y retornamos. ITSEP, Instituto Tecnológico Superior Ecuatoriano de Productividad. Formamos tecnólogos con capacidades y competencias innovadoras para la solución de problemas